Cuando salgo de casa salgo con un ritmo suave para calentar yo un poco. Salgo con ella suelta, trotando yo a mi ritmo y ella al suyo. Calienta un poco, estira las piernas y se mueve un poco. Y luego ya cuando llegamos al camino de tierra es cuando la ato y ya empezamos a entrenar en serio. Soy Luis Guilera y soy tercero en el Campeonato del Mundo de Canicross. Yo desde muy pequeño siempre me han gustado los perros, iba andando por la calle y me paraba a saludar a todos, no se me escapaba un perro por la calle. Y el deporte también desde muy pequeño me lo han inculcado en casa. Y al llegar un perro a nuestra casa y el deporte ya estaba ahí, es como que se juntó y empezamos a salir a correr. Y un día por el Facebook vimos a un chico que competía en este deporte y nos llamó la atención porque dijimos, ostras, si ya salimos a correr y a ellos les gusta correr, vamos a probar esto de correr juntos. Un Jack Russell, así más o menos, pesa unos 9 kilos, estábamos bastante bien compensados de peso. Y nos apuntamos a nuestra primera carrera y la verdad es que nos gustó muchísimo. Cada vez yendo a carreras más importantes y hasta ahora que hemos corrido con Chapa en un mundial. Pues la diferencia entre las velocidades que coges sin perro y con perro es abismal. Yo sin perro puedo correr a lo mejor a 18 km por hora, 19 en algún tramo. En cambio luego coges un perro y sacas medias de 25, incluso picos de 30 km por hora en algún tramo. Si el perro va muy centrado en correr, tú te caes y el perro sigue corriendo. Incluso algún tramo que hay barro y esto, yo he llegado a deslizar por el suelo 10 o 15 metros y ir patinando y él seguir corriendo hasta decir, ay, pues si llevo aquí un lastre que no se mueve. Entrenos variados en general, un día corriendo, un día en bici, en verano mucha natación. Si haces entrenos muy monótonos se acaban aburriendo muchas veces. Yo os recomiendo a todos aquellos niños que se quieran iniciar que tampoco piensen que por llevar un perro más pequeño van a ir más lento, te ayudará a coger confianza, porque si vas con un perro muy grande que vas corriendo y vas corriendo inseguro, voy corriendo y cada 20 metros me caigo. Yo me lo he notado que alguna vez que he corrido con algún perro más grande, sobre todo cuando era más pequeño, acabas fastidiado físicamente y estás a lo mejor un día o dos que la primera vez que no te puedes ni mover casi.